Capaz que estuviste ya pensando y viendo la oportunidad de estudiar un máster en España que te ayuda a potenciar tu carrera profesional, a abrirte horizontes, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces llegaste al lugar perfecto, porque en el webinar de hoy te voy a contar punto por punto cómo te puedes instalar en España de forma legal y eficiente estudiando un programa de máster que esté muy alineado con tus metas profesionales, un máster alineado con tu propósito. En este webinar vas a aprender la estrategia para que puedas replicar, por ejemplo, casos como el de Manuela, argentina, bióloga, graduada de la universidad que después de 10 años de estudio estaba trabajando como manicure con su negocio independiente porque la profesión de bióloga en Argentina sentía que no le pagaba lo suficiente. Y Manu tenía expectativas de expandir ese horizonte y para ello, ¿qué hizo? Estudió un máster en biotecnología avanzada, en este caso en la Universidad de Málaga, que la acercó a su meta profesional, que era trabajar en la industria biotecnológica. Y hoy Manuela, después de varios años de esfuerzo y sacrificio, está trabajando en una empresa biotech en León, en España, y todo eso gracias a haber estudiado un máster muy alineado con ese propósito que perseguía. O, por ejemplo, el caso de Olivia, una informática que trabajaba ya en una empresa como directiva, pero que había llegado a la dirección un poco, ¿sabes?, sobre la marcha y quería certificar ese estudio, quería certificarse como directora de empresas y al mismo tiempo quería mudarse a España a vivir cerca de su familia en Barcelona. Y entonces de esta manera Olivia eligió un programa de máster oficial en dirección de empresas en Tarragona, muy cerca de Barcelona, y hoy Olivia está viviendo cerca de su familia con un permiso de trabajo, trabajando en una oficina y está de nuevo avanzando hacia esas metas profesionales que quiere en el largo plazo en un horizonte mucho más amplio que el que tenía en su país de origen. Y para que tú puedas replicar la experiencia de Olivia y de Manuela, te voy a explicar cuál es la estrategia que debes seguir. En una primera instancia te voy a contar cómo debes seleccionar, cuál es la estrategia para elegir esos programas de máster que más estén alineados con tus metas profesionales. Pero no cualquier programa de máster, más tu top 10 de programas de máster muy alineados con tu propósito. Luego que tengas esos programas seleccionados, te voy a explicar cuál es el proceso de postulación, cómo puedes preparar una postulación impecable para que el comité de admisión del máster se enamore de tu postulación y te diga que sí. Y por último, cómo debes llevar a cabo todo el proceso de instalación legal en España, cómo organizar el proceso de visa o si tienes pasaporte italiano o español, cuáles son los pasos específicos que debes seguir para que logres instalarte de manera legal y eficiente en España. Algo súper importante, este video es para ti, este webinar es para ti solo si eres profesional universitario, ¿vale? Si te graduaste de la universidad con un título, por ejemplo, de licenciado, de ingeniero, de medicina o alguno equivalente que te permita estudiar posgrados en tu país de graduación. Además, tienes que estar muy determinado o determinada a irte a España para que este video realmente te rinda, si no, ciérralo desde ya. Y por último, debes tener una capacidad económica para poder costearte todo lo que implica irte a España a estudiar un programa de máster. En este caso, con entre unos 5.000 y 10.000 dólares estás bastante bien para partir de ahí hacia arriba, ¿vale? Muy importante. Por otro lado, este video no es para nada para ti si no cumples con los requisitos que te estuve comentando en la diapo anterior. Por tanto, si España no es tu prioridad, tampoco el video es para ti. Y si estás buscando soluciones rápidas y sin compromiso, definitivamente ni siquiera España ni estudiar en el extranjero es una opción viable porque siempre hay un compromiso de fondo. Luego, si buscas cursos cortos o cursos online, este video tampoco es para ti. Hoy solo voy a estar hablando de másteres de duración mínima de 1 año. Y luego, si no estás dispuesto o dispuesta a enfrentar el proceso que implica ir a estudiar a otro país, instalarte, insertarte en una sociedad nueva y pasar por ese proceso de adaptación, entonces definitivamente también puedes ir cerrando desde ya este vídeo porque no te va a servir para absolutamente nada. Y finalmente, algo súper importante, debes ser una persona proactiva y resolutiva. Si no lo eres, si eres ese tipo de personas que esperan que las soluciones caigan del cielo, tampoco este vídeo es para ti y por tanto también te aconsejo que lo cierres desde ya. Ahora, dicho esto y antes de meternos de a lleno en todo el proceso que implica estudiar un máster en España, te aviso que si estás buscando ayuda de manera específica para que puedas estudiar un máster muy alineado con tu propósito en España, que te permite instalarte de manera legal y hacer eso sin frustrarte y sin estresarte entre cientos de opciones y programas, cada mes abrimos un cohortes de 15 profesionales para ayudarlos, acompañarlos en ese proceso y guiarlos de manera eficiente hacia su admisión en España. Así que si esta es tu búsqueda, debajo de este vídeo tienes un botón que te va a permitir agendar una sesión completamente gratuita conmigo, con Armando o con alguno de los miembros del equipo para que revisemos en detalle tu caso y te ayudemos a conseguir este proyecto de vida en España de la manera más eficiente posible. Ahora, antes de mostrarte cómo hemos ayudado a decenas de profesionales a instalarse en España de manera eficiente a través de un máster muy alineado con su propósito, quiero contarte cómo Armando y yo descubrimos que justamente esta era la mejor estrategia. Y la descubrimos desgraciadamente a tropiezos. Pasamos por situaciones que no fueron las mejores posibles, que nos ayudaron a entender esto. Y a tropiezos, ¿por qué? Te cuento.
En el caso, por ejemplo, de Armando, que en 2018 se graduó de la universidad como arquitecto y tenía esos sueños de expandir su horizonte profesional y llegar más lejos, especializarse, y para ello empezó a buscar másteres y encontró uno de manera bastante aleatoria en la Universidad de Cádiz, le dieron el visado, fue aceptado en el máster y partió hacia allá. Sin embargo, ese máster era en una ciudad, en Algeciras, una ciudad chica que no tenía las mejores oportunidades, el máster tenía malos horarios, tampoco tenía prácticas profesionales. Por tanto, en este caso, las consecuencias de elegir mal un máster, que fue lo que vivió Armando, lo llevó a una ciudad equivocada que no tuvo las mejores salidas profesionales posibles y que por tanto tuvo un costo de oportunidad importante y un sacrificio que no valió realmente la pena al inicio. O por ejemplo en mi caso, que en 2018, químico graduado reciente de la universidad, también tenía esa ambición de expandir mi horizonte profesional, y en este caso me recomendaron un programa de doctorado en Chile, en una universidad, porque un amigo, un conocido que tenía ahí, postulé, me dieron una beca y para allá partí, empecé ese programa de doctorado. Y dentro del doctorado fue que pude hacer estancias de investigación en España, ¿vale? Y ahí me enamoré por completo de España. Sin embargo, no pude instalarme de manera eficiente en España porque haber seleccionado estar estudiando un doctorado en otro país, tenía un compromiso de 5 años hasta terminar ese doctorado, y al mismo tiempo, al no estar estudiando en España, no tenía opciones reales para instalarme directamente dentro del programa de doctorado. Y en este caso, las consecuencias son básicamente de no pensar en el proceso completo cuando tomas una decisión de estudiar un posgrado en el extranjero. En este caso, yo elegí basado en becas, ni siquiera elegí, simplemente tomé la recomendación de algún amigo y eso me costó problemas, por ejemplo, con la visa, con la residencia en España, y también me sometió a un proceso largo y engorroso que es un doctorado, que a lo mejor al inicio, cuando me metí a él, no sabía a lo que me estaba enfrentando. Y lo más importante, cuando estábamos en España nos dimos cuenta que no éramos los únicos que tenían estas situaciones. Un montón de personas estaban pasando por procesos bastante semejantes. Y ahí, conversando un día en un bar en Lisboa, fue cuando nos dimos cuenta que los profesionales que realmente querían una oportunidad para capacitarse y expandir su horizonte profesional en España no iban a conseguirlo de ninguna manera si seguían eligiendo programas de máster de manera aleatoria o dependiendo de becas o tomando decisiones legales sobre la marcha. Y ahí fue cuando pensamos en esta forma mucho más eficiente para conseguir lo que es de diseñar una estrategia para estudiar un máster muy alineado a tu propósito. ¿Y con esto a qué me refiero? A un máster que tenga validez internacional, que esté muy alineado con tus metas profesionales, pero también personales a mediano y largo plazo, que te abra oportunidades laborales en Europa, que un máster necesita que te abra puertas y no que te las cierre, y por otra parte que te dé opciones para tramitar la residencia y a lo mejor la nacionalidad en España si tu objetivo también es instalarte de manera legal en ese país, ¿vale? Y por último, que un máster de estas características te permite ahorrar tiempo, dinero y te saca de encima un montón de problemas innecesarios. Ahora bien, vamos a explicar entonces en detalle cómo se proyecta esto desde el principio con el primer paso, que sería diseñar una estrategia de selección de tu top 10, esos programas que estén muy alineados con las metas profesionales que estás persiguiendo en el largo plazo, ¿vale? Y para hacer eso, ¿cómo se parte? Bueno, pues lo primero es que probablemente, si ya llegaste a este vídeo y estás buscando programas de máster, lo estés haciendo así. Te metiste a Google, a Instagram, a páginas de terceros, plataformas bastante ambiguas o incluso las páginas de las universidades y no encuentras la información que buscas o no entiendes absolutamente nada. Y justamente es que esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque en España hay más de 5.000 programas de másteres oficial, ¿vale? Y eso hace que cuando te metes a los buscadores, a las páginas y empiezas a analizar programas, te abrumes y desistas. Y como consecuencia, básicamente te vas a quedar en la misma situación que estás ahora. O sea, simplemente nunca vas a poder partir porque te abrumas de tanta frustración. O, por otra parte, seleccionas un máster equivocado. Es lo clásico de los programas de másteres que no son oficiales, que no están acreditados y que tienen la misma validez que un curso online que te dé yo. Básicamente la misma validez que tiene este webinar. O que acabes en una ciudad sin oportunidades laborales, como le pasó a Armando, no consigas trabajo en lo tuyo y se frustre entonces tu plan de España y no sea lo que estabas buscando. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Hay una forma de hacerlo mucho más eficiente y te voy a contar ahora cuál es. Es una estrategia de selección del top 10 de másteres, ese que esté alineado con tus objetivos. Y para ello, lo primero que vas a hacer es definir cuáles son esos objetivos, cuáles son esas metas que persigues en el largo plazo. Y en función de eso, vas a usar, por ejemplo, buscadores en este caso que sean oficiales. Yo te recomiendo siempre el del Ministerio de Ciencia e Innovación en España, que tiene un buscador Kedu se llama, ahí te dejo el enlace para que puedas buscar, y ahí puedes ir mirando opciones de másteres y los vas a empezar a filtrar en función de lo que tú quieres estudiar, de esos intereses que definiste al principio, del costo, ¿vale? Del presupuesto también que tienes para invertir en el programa de máster, y también puedes filtrar en función de las ciudades a las que te interese ir, donde te interese estudiar en España, ¿vale? Y para que tomes la mejor decisión posible, es súper importante que compares todos los programas de máster en función de cada uno de sus detalles. Aquí te dejo, por ejemplo, un resumen de las fichas que nosotros preparamos para nuestros clientes, donde tienes cómo revisar de manera muy puntual cada uno de estos detalles. Y yo te aconsejo que repliques algo como este, ¿vale?
Y muy importante, ¿qué debes analizar de un programa de máster? Primero, los precios, que hay diferencia si eres europeo o si no eres europeo. Luego, que los horarios te permitan trabajar. También que el máster tenga prácticas obligatorias idealmente para que la universidad se preocupe y te ayude a gestionar esas prácticas. También es súper importante, y yo diría que es lo más importante, que revises muy bien todas las asignaturas, tanto las obligatorias como las optativas, para que veas que ese plan de estudio esté alineado con la meta profesional que estás buscando. Y también te aconsejo que revises en detalle dónde está el campus donde vas a estudiar, ¿vale? Eso es extremadamente importante porque las universidades a veces tienen sedes en diferentes ciudades, en diferentes lugares, y puede ser que estés pensando que vas a Sevilla y realmente acabas en Ceuta. Si no sabes dónde está Ceuta, al terminar este vídeo, búscala. Y de esta forma, si sigues esta estrategia, entonces vas a tener el top 10 de programas que más alineados estén a tu propósito, alineados a tu objetivo y que cumplan también con tus condiciones de presupuesto, con tus intereses personales y con todo aquello que estás buscando en el largo plazo. Vas a tener entonces varias opciones que te van a permitir un proceso exitoso, vas a poder estudiar lo que te apasiona y esa instalación en España va a poder ser legal y eficiente y probablemente al terminar el máster vas a poder encontrar trabajo en tu rubro bien pagado y no tener que esperar años para que eso sea una realidad tangible. Si sigues al pie de la letra estos consejos, entonces es probable que puedas replicar la experiencia, por ejemplo, de María, que quería lanzarse al rubro de la investigación clínica, potenciar su carrera en esa dirección. Y para ello seleccionó un programa de máster en investigación clínica precisamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, que le permitió acercarse un poco a sus objetivos. Y hoy María está estudiando este máster, trabajando en un hospital en España porque ya tenía su título homologado, sí, y le está abriendo su camino profesional hacia la investigación clínica que le apasiona, que le gusta y que es donde quiere construir su futuro profesional. Dicho esto, si probablemente cuando llegaste a este vídeo pensabas que buscar era fácil, que eso era entrar a una base de datos y ya está, pues bueno, ya te das cuenta que es mucho más complejo que eso y que debes comparar muy bien entre todas las opciones posibles y no solo comparar entre los másteres, sino entre los detalles de cada uno de esos másteres. Luego, si piensas que es demasiado complejo, que hay demasiadas opciones, que te abrumas y que siguen la realidad que estás, entonces usa la estrategia que te conté antes. Resume en la plataforma que más te guste, un Excel, un Canva, un Word, en un papel, todos aquellos detalles para que puedas compararlos de la mejor manera. Y si no sabes cómo elegir un máster que tenga validez internacional y que te dé permiso de trabajo, siempre te voy a recomendar que vayas por los programas de máster oficial usando el buscador que te mostré antes. Si partes por ahí, vas a conseguir que esa selección de programas, de tu top 10 de programas, sea exitosa y por ende vas a poder avanzar a la siguiente fase, que va a ser la preparación de los documentos, la preparación de esa postulación Gold Standard que permita que el comité de admisión se enamore de tu postulación, ¿vale? Y lo que pasa actualmente es que el 80% de las postulaciones son rechazadas, ¿vale? Sobre todo de personas que postulan desde el extranjero. ¿Y por qué? Pues por dos grandes razones. La primera, que las postulaciones están incompletas o se presentan fuera de fecha. Y en el segundo caso, que los currículos, las cartas de motivación son demasiado genéricas, descargadas de internet y no demuestran las capacidades del postulante o los requisitos específicos que está pidiendo cada máster. Como consecuencia, ¿qué pasa? En el primer caso, rechazan tu solicitud o a veces ni siquiera la abren. Si el comité de admisión ve que falta documentación, te inadmite directamente y por ende vas a perder tiempo en postulaciones que no funcionan y tienes que volver a aplicar e incluso esperar hasta el año siguiente porque probablemente ya cerró la convocatoria en ese año. Y en el otro caso, pues pasan cosas disímiles. Primero, que no obtienes la plaza o que te aceptan en un máster que no es tu mejor preferencia, que no es el que más te gusta. Y como consecuencia, o en el primer caso, si quedas a la espera, quedas una lista de espera con candidatos por encima de ti esperando a que alguien desista para tú aceptarlo y con un montón de ansiedad mientras ese proceso ocurre, o terminas en un máster que no te acerca realmente a las metas profesionales que persigues simplemente por haber presentado mal la documentación, ¿ok? Ahora, esto no tiene por qué ser así. Existe una manera muy eficiente de conseguirlo que tú puedes replicar y que te voy a explicar cómo hacerla. Para ello vas a tener que seguir 3 pasos fundamentales. El primero, vas a tener que preparar o conseguir gestionar los documentos imprescindibles para ese programa, para postular un programa cualquiera de máster. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, primero tu pasaporte tiene que ser válido, ¿ok? Sobre todo durante todo el tiempo que vas a estar estudiando en España. No se puede vencer mientras esté en España, por tanto, si se va a vencer, tienes que tramitar otro. Tienes que tener un título de grado, ¿vale? Tienes que tener ya a la mano ese título y ojalá ya debería estar legalizado y apostillado cuando hagas la solicitud al máster. También debes tener un certificado que desglose todas las calificaciones de las materias, de las asignaturas que cursaste durante tu carrera. Y ojo, súper importante, este documento debe incluir el promedio final de las asignaturas y también la escala de notas. Y ese documento también lo tienes que legalizar o apostillar en función del país donde vivas. Siempre te voy a recomendar que además hagas la declaración de nota media equivalente, que es un trámite bastante sencillo que puedes hacer en una página web del Ministerio Español
Y también acá, ojo con este documento, debes tramitar un certificado de acceso a posgrado, un documento que emite tu universidad que acredite que ese título con el que tú te graduaste en tu país te permite estudiar posgrados en tu país de origen. Y con eso, el Comité de Admisión del Máster en España va a permitirte postular a un programa de máster en España. Con toda la documentación genérica en mano, entonces es súper importante que seas capaz de demostrar tus competencias, demostrar todas tus capacidades frente al Comité de Admisión al Máster. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero con un currículum sólido, ¿vale? Tienes que demostrar en tu currículum toda tu educación, formación, concursos también complementarios, además toda tu experiencia profesional, los logros que has tenido durante tu carrera, qué has hecho, qué ha sido relevante, cómo has impactado a la sociedad, al mundo, a las empresas en las que has estado trabajando. Luego debes redactar cartas de motivación que sean muy alineadas con cada programa, que el comité de admisión entienda por qué tú quieres cursar ese programa y no uno de los otros 4.999 que habían disponibles. Importantísimo, la inteligencia artificial es un asistente maravilloso. ChatGPT te puede ayudar a preparar las mejores postulaciones, pero no lo dejes hacer el trabajo solo porque si no te va a dar documentos genéricos y eso se nota frente al comité de admisión. Y por último, puede ser bastante útil, recomendable, que pidas cartas de recomendación a profesores, a personas allegadas, a jefes de las empresas, de los lugares donde has estado trabajando, que avalen toda la experiencia que estás contando en tu currículum y en la carta de motivación. Y por último, debes estar muy atento o atenta a los plazos y los procedimientos. Tienes que fijarte en cuáles son las fechas de preinscripción, si hay que hacer, por ejemplo, algún pago específico, si hay una o varias fases, ¿vale? Porque en muchos casos suele pasar que hay fases en diferentes momentos del año. Si tienes que hacer también algún procedimiento puntual, que tienes que llenar algún formulario, registrarte en algún sitio, y eso te aconsejo que lo veas con mucho tiempo de antelación, una vez que ya tengas los programas que elegiste a mano, ver cómo es el procedimiento que vas a tener que hacer en el momento que abran las preinscripciones, las matrículas, etc. En resumen, si tenemos documentos imprescindibles a mano, que te los expliqué anteriormente, somos capaces de mostrar nuestras competencias a través de currículum, cartas de recomendación y cartas de motivación, y cumplimos con los plazos y procedimientos, es muy probable que seamos capaces de presentar una postulación impecable que te garantice la admisión en un programa de máster que esté alineado a tu propósito y por ende vas a haber cumplido con la segunda etapa del proceso y vas a estar mucho más cerca de estudiar un máster en España. Por ejemplo, te cuento el caso de Leandro, contador en Argentina, que lo rechazaron varias veces cuando llegó a nosotros porque no había presentado correctamente la documentación. Postuló a un nuevo programa, uno muy alineado con sus metas profesionales, y preparó la postulación lo más sólido posible a través de un buen currículum, de buenas cartas de motivación, y eso le permitió ser admitido. Y hoy Leandro está instalado en España estudiando y trabajando en eso que le apasiona, ¿vale? Así que si hasta el momento en que llegaste a este vídeo pensabas que con un título, con las notas, con un currículum y una carta de motivación que preparas con ChatGPT era suficiente, pues acá ahora yo creo que te ha quedado claro que no es tan así. Sobre todo a programas de másteres que son muy competitivos. Hay programas que son relativamente económicos, a los que postulan muchísimas personas y que por tanto para poder quedar admitido tienes que tener una postulación top que permita que el comité de admisión se enamore de nuevo de esa postulación y te logren admitir. Luego, yo sé que es muy confuso y que uno dice, ¿cómo luego legalizo apostillo? ¿Qué pago? ¿Cómo lo hago? El sistema español es demasiado complejo, me rindo, no sigo. No, no realmente. Sí es difícil, pero es algo que puedes estandarizar, maquetar y revisando todos los requisitos, llevarlo a cabo de la forma más eficiente posible. Y bueno, anteriormente te expliqué qué requisitos debes cumplir para que esto ocurra de manera funcional. Y finalmente, muchísimas personas, no tienes idea cuántas personas llegan y me dicen, es que mi promedio es muy malo, a mí no me va a aceptar ningún máster, o es que yo no tengo poca experiencia, es que yo no he hecho lo suficiente. Ahí viene el síndrome del impostor terrible que no te permite avanzar en tu vida. Y es que si ya estuviste años en la universidad, si además tienes una carrera profesional de varios años, eso implica que has hecho un montón de cosas. Solo que hay que ver de todas esas cosas cuáles son los logros más relevantes y venderlos de la mejor manera posible para resaltar toda esa experiencia y, por ejemplo, entonces mejorar en la postulación con respecto al promedio, que ya no puedes hacer nada más porque es el que es. Dicho esto, entonces vamos a la tercera etapa, al último paso de este proceso, que sería gestionar tu instalación legal migratoria en España. Cuando te acepten un programa de máster tienes que tener en consideración todo esto que te voy a decir a continuación, porque son los errores que comete la mayoría de las personas con las que conversamos y que se van a España de manera desorganizada. El primero, planifican sin anticipación. Simplemente esperan a que el programa los admita y cuando admite el programa recién por primera vez abren la página web del consulado a ver qué deben hacer. Y lo que pasa es que se te retrasa el trámite de visado o simplemente te lo deniegan antes de salir de tu país porque no logras en el tiempo correspondiente preparar toda la documentación, que puede ser en algunos casos bastante extensa dependiendo del consulado. Y como consecuencia de eso, o llegas tarde al máster si es que el proceso se retrasa, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos te inadmiten y por tanto pierdes la oportunidad de cursar el máster este año y también
puedes perder el dinero que invertiste, que ya pagaste en ese programa de máster, ¿vale? Por otro lado, la otra clásica, cuando los admiten los programas de máster, porque pueden entrar a España sin necesidad de visado, si eres de Argentina, de Chile, de México, de todos los países que pueden estar hasta 90 días en España sin necesidad de un visado, se van hacia allá pensando que ahí pueden intentar sacar los permisos de la estancia por estudio. Y lo que ocurre con eso es que en dependencia de la comunidad autónoma a la que te vayas, puede ser que te rechacen la estancia si no eres capaz de presentar la documentación correcta en tiempo y forma, o que además se te demore meses, dependiendo de algunas comunidades. Por ejemplo, en Madrid se puede demorar mucho tiempo. Y al final, si simplemente te vas allá y no cumples con los plazos, te puedes quedar en una condición irregular, y eso es bastante terrible, porque estudiar un máster estando irregular en España no se lo recomiendo a nadie. O tienes que echar mano a tus ahorros, porque el permiso de trabajo se te demora muchísimo, porque el permiso de trabajo, recuerda que no lo vas a tener hasta que no tengas tu estancia por estudios aprobada. Y en tercera instancia pasa muchísimo también que las personas que sí se van con visado no cumplen con todos los requisitos que tienen que hacer al llegar. El proceso de ir a estudiar en España, la parte de instalación migratoria, la parte legal, no es solo tener la visa estampada en el pasaporte. Cuando llegues a España tienes que cumplir con ciertos pasos al principio, que son, por ejemplo, el empadronamiento, sacar la TIE, la seguridad social, todos esos procesos. Y si no los haces en orden y en forma, puede que tu instalación se vuelva un caos, y como consecuencia no vas a poder trabajar hasta que no tengas todos los documentos en orden, vas a perder tiempo y vas a quedar atrapado en un sinnúmero de procesos legales que no te van a permitir concentrarte en el programa de máster, que es tu objetivo cuando recién llegas a España. Ahora bien, ¿cómo evitas todos estos problemas que te estuve contando anteriormente y gestionas de forma eficiente tu instalación en España y ojalá con el permiso de trabajo durante el primer mes que estés allá? Para que esto ocurra, debes seguir este paso a paso que te cuento ahora. Primero, vas a tramitar con tiempo tu expediente legal. Vas a ver todos y cada uno de los requisitos que pide, por ejemplo, el consulado, donde vas a pedir la visa, con tiempo, con meses de antelación. Te aconsejo revisarlo para que tengas mucha claridad de qué vas a necesitar y en qué momento. Y por ende, una vez que estés admitido en el máster, vas a solicitar a ellos que te emitan una carta que cumpla con todos los requisitos, ojo ahí, que pide el consulado específico donde vas a hacer el trámite. También vas a demostrar con tiempo la solvencia económica, y también debes tener en cuenta toda la documentación complementaria, como el seguro médico que debes contratar, como el certificado de antecedentes penales, o también el certificado de buena salud, que en la mayoría de los consulados te piden antes de viajar a España. Teniendo todo esto visto, entonces vas a planificarte para hacer la solicitud de visado en el consulado. Si no tienes pasaporte europeo, no te aconsejo hacerlo en España, porque como te contaba anteriormente, te sometes a un proceso que es mucho más engorroso. Sin embargo, si ya tienes pasaporte europeo o tienes pasaporte español, en ese caso puedes viajar a España sin ningún tipo de inconveniente y allá hacer los trámites correspondientes. En ambos casos te aconsejo mucho gestionar las citas con tiempo, ¿vale? Ya sea en el consulado o ya sea en la policía en España, donde tengas que hacer el trámite para el CUE si eres europeo, depende del caso. Gestiona con tiempo las citas, porque cada comisaría, cada consulado tiene sus tiempos, y luego la documentación que lleves debe cumplir con todos los requisitos que ellos piden. Ten en cuenta que la mayoría de los documentos que vas a presentar en muchas ocasiones necesitas que estén apostillados o legalizados para que tengan validez en España. Y por último, cuando llegues a España, recuerda que debes hacer todo un proceso de instalación, y eso lleva un orden. Lo primero que vas a hacer va a ser empadronarte. Luego te aconsejo mucho que tramites su certificado digital, porque te soluciona muchísimos problemas. De ahí recién entonces tramitas la TIE si vas con visado, o tramitas el CUE directamente, y por último el número de seguridad social, que es tu identificación como trabajador en España. Y también acá cada uno de estos procesos lleva una cita en el ayuntamiento, en la policía. Debes tener muy en consideración que cada una tiene tiempos específicos para gestionar las citas. Si sigues todo este proceso como te lo estoy contando acá, vas a poder hacerlo de manera exitosa y en tiempo. En resumen, si tienes un expediente legal preparado en tiempo y forma, haces tu solicitud de visado en el consulado si no tienes pasaporte europeo, y si tienes pasaporte europeo o eres español ya, por ejemplo, por ley de memoria democrática, entonces sí debes hacer tu proceso en España, no si no tienes pasaporte europeo. Y lo repito hasta el cansancio, porque es un gran error que cometen muchos, y de esta manera, si lo haces como te conté, vas a poder gestionar tu instalación legal en España con permiso de trabajo, que ojalá te salga durante el primer mes que estés allá. Mira, por ejemplo, el caso de Magdalena, que preparando con mucho tiempo y haciendo las cosas muy bien, se organizó toda la documentación, postuló a su visado, y en solo 15 días tuvo la resolución del consulado de Buenos Aires y pudo viajar a España con un mes de antelación antes que partiera su máster, instalarse allá de manera eficiente y empezar a cursar su programa de máster sin tener que preocuparse por todo ese vía crucis que es tramitar los documentos legales en España. Ahora que te he contado todo esto y entiendes cómo es el proceso de instalación legal en España, probablemente ya sepas que no puedes esperar a que te acepte el máster y ahí ver y ahí recién pensar cómo vas a organizar tu estrategia, porque en la mayoría de los casos que eso pasa sale mal, y es una de las principales condicionantes de negación de visado, no llevar los documentos en tiempo y forma. Luego ya te queda claro que si te vas a España a pedir la estancia por estudios no es más fácil como puedes estar pensando,
pensando, sino que puede ser un gran depende de la comunidad autónoma, del lugar a donde te vas, y por ende siempre te voy a aconsejar que si puedes hacer el trámite en el consulado es mucho mejor porque ya te vas a España con tu permiso aprobado y puedes estar trabajando desde el primer mes que estés allá. Y por último, si tienes pasaporte español o europeo y piensas que simplemente irte a España y ya está, ahí cuando llegue veo, también revisa muy bien los requisitos. Si eres español, para tramitar tu primer DNI necesitas un certificado de nacimiento específico, que hoy, cuando estoy grabando este vídeo, se está demorando aproximadamente entre 3 y 4 meses, por tanto, tenlo mucho en consideración. Y si tienes pasaporte europeo, también cuáles son los requisitos que debes tramitar para gestionar una residencia como europeo en España, ¿vale? Entonces, ten todo esto en consideración para que puedas organizar de la manera más eficiente posible tu viaje de estudios a España y que todo te salga bien y tengas la mejor experiencia posible, ¿vale? Ahora que entiendes todo el proceso, desde el inicio hasta que estés instalado legalmente en España, si sientes que es demasiado frustrante, complicado, difícil o que simplemente no tienes tiempo para llevar a cabo todos estos procesos, te aviso que cada mes abrimos un cohorte de 15 profesionales mes por mes que vamos ayudando, asistiendo en todo ese proceso a través de un servicio integral que va desde apoyarles en la selección del top 10 de programas alineados con sus metas profesionales, luego la postulación y por último ese proceso de instalación en España, ¿vale? Así que si esta es tu búsqueda y buscas ayuda, puedes agendar acá una sesión completamente gratuita conmigo, con Armando, uno de los miembros del equipo, para que podamos revisar en detalle tu caso y ayudarte a conseguir esa estrategia de estudio en España que te acerque cada vez más a tus metas profesionales y a ese estilo de vida que estás buscando, ¿vale? Si es así, agéndate acá abajo y nos vemos en la reunión gratis. Un abrazo.